Bueno, muy bien, una muy buena noche, un buen día, una buena tarde para cuando veas esta grabación. Este va a ser un reto de 7 días en el que vamos a trabajar de manera muy profunda en las heridas de infancia. Puede que tú hayas tenido conocimiento de las heridas de infancia. Hay información que por supuesto es, digamos, de común acceso, pero hay una parte de información que estoy pidiéndole mucho al Señor me dé la gracia de poderla compartir con la contundencia y la claridad que se requiere y con la profundidad que se requiere. Este es un reto que se llama Reto Sanando las Brechas del Alma. Y no fue casual el término brechas del alma, fue muy intencional, porque todos, sin excepción, tuvimos en algún momento de nuestra infancia situaciones dolorosas, momentos difíciles, momentos retadores, unos más que otros. Hay historias de infancias muy dolorosas y muy traumáticas, pero incluso aunque hayas tenido una infancia tranquila, normal, pongámoslo en esos términos, hubo momentos del alma en las que se generaron unas brechas muy fuertes porque, pongamos contexto, cuando somos niños, niñas, pues no tenemos la capacidad de comprensión de muchísimas cosas. Y sencillamente es como que esas cosas de las que no tenemos una comprensión, porque no tenemos todavía la capacidad mental para asimilar, pues van generando como unos momentos en los que el alma se congela. Y es efectivamente así porque me lo ha mostrado el Señor. Y digamos lo que desde la perspectiva psicológica uno diría, bueno, vamos a trabajarlo en terapia, yo identifico que, esto es un ejemplo, a los 5 años papá y mamá se separan, obviamente esto genera un congelamiento emocional, digamos que eso es como la parte fácil. Y que cuando la persona tiene la conciencia correcta, pues se hace cargo. Se hace cargo es busca un terapeuta, un psicólogo o una persona que le pueda acompañar, hace una constelación familiar. Hoy hay afortunadamente montones de posibilidades terapéuticas y gracias a Dios cada vez más personas que como yo elegimos acompañar procesos. Esa es la fácil. El problema es que, y aquí sí lo digo con profundo respeto, muy pocos terapeutas en general entran en la dimensión espiritual. Entonces, ¿qué pasa con la persona? Avanza un paso y se devuelve dos, porque esa brecha del alma, eso que quedó ahí como un congelamiento emocional, fue utilizado por el enemigo, y solamente voy a utilizar esa expresión porque no merece ser nombrado, que es más real de lo que parece, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Su principal estrategia es hacernos creer que no existe y que es mentira, y que esto es como una cosa fantasiosa de las diferentes tradiciones de fe. Les quiero decir con bastante conocimiento y experiencia que es un ser muy real, muy real. Por supuesto es un ser no físico y su equipo pues también son seres no físicos, pero son tan complejos y tan, eh, dejémoslo en complejos, que a veces incluso impactan el aspecto físico. Entonces, retomando donde abrí el paréntesis, cuando yo tengo una brecha en el alma, estos seres de bajo astral, el que no se menciona, y su equipo, pues se alojan en las brechas del alma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos ante la presencia de Dios, Dios es paz eterna. Todo en Dios es paz, todo en Dios es alegría, todo en Dios es amor, todo en Dios es creatividad, todo en Dios es expansión. Cuando tú te sientas en tristeza, en sufrimiento, en agonía, en negativismo, no descartes que hay un componente espiritual que está sembrado por esta entidad que, reitero, no voy a ponerle más nombre. Ay, Gloria, qué exageración de tu parte. Estás ya magnificándolo todo. Te estás volviendo muy religiosa. Créanme que lo que menos soy es religiosa. Soy más bien muy espiritual, pero por gracia y no por merecimiento, y también por experiencia personal, me ha tocado ver, entender y comprender que un campo fértil donde
interfiere esta entidad energética denominada enemigo y sus secuaces, es decir, espíritus inmundos, es en las brechas del alma. Entonces, por mucho trabajo terapéutico que te hagas, si no abordas la dimensión espiritual, créeme que tarde que temprano eso te vuelve y te pasa factura. Y es cíclico y recurrente. ¿Por qué? Porque lo que había que liberar y sanar no se liberó y no se sanó. No se los cuento solamente como una lectura de un buen libro que me llegó a mis manos. Se los cuento como experiencia personal, en mi persona, en mi alma, y como experiencia terapéutica, porque yo acompaño desde la perspectiva terapéutica, sí, soy coach ontológica, soy trabajadora social, experta en bioenergética, experta en Access Consciousness, en terapia de respuesta espiritual, soy maestra en registros akáshicos, manejo péndulo hebreo, te manejo todo lo que tú quieras. Pero eso que yo les comento me lo ha mostrado la terapéutica y la vida personal. A mí, ¿por qué me gusta tanto el tema de niño interior? Porque yo fui una niña herida y lo tengo clarísimo y lo sigo trabajando. Mírenme pues, tengo 50 años y sigo haciendo conciencia de un montón de cosas. ¿Y por qué empecé a trabajar niño interior? Porque el Señor me empezó a mostrar de manera muy contundente que la verdadera espiritualidad, y aquí coge tu lapicero y el resaltador, porque esto es un reto en el que yo requiero invitarte a que no me escuches solamente, sino que te interpeles un poco y hay cosas que te las voy a resaltar porque son lo contundente de cada sesión. Y aquí te quiero decir, ahora estamos hablando del despertar de la conciencia, me encanta ese tema, me encanta. Pero si tú hablas de despertar de conciencia sin trabajo interior, que incluye heridas del alma, y sin espiritualidad, que incluye reconocer que hay un ser supremo, te están hablando de cháchara y es New Age. Puro fake news. Porque el tema de todo lo que está de moda, sin el conocimiento interior y sin una espiritualidad, que no estoy hablando de ninguna religión en particular, ni estoy en contra de ninguna religión en particular, no estás hablando en piso firme, estás hablando en el aire. Incluso aunque tengas éxito definido como lo que esta realidad define como éxito. Ah, pero a mí me va muy bien, Gloria, yo estoy súper bien, gano un montón de plata. Me encanta, maravilloso, qué bendición, gloria a Dios, alabado sea el Señor. ¿Cómo está tu espiritualidad? ¿Cómo está tu alma? Entonces, la verdadera o el verdadero despertar de conciencia tiene que ver con todo un trabajo interior. Cuando el Maestro Jesús le dijo a sus apóstoles, vayan mar adentro, era una analogía de el mar de las emociones, es decir, de entrar al interior de nosotros mismos. El mar adentro no era físico, era espiritual. La Biblia es maravillosa, pero si tú la lees textualmente te pierdes en algunos pasajes. Y hay otros pasajes que tienes que aprender a leerlos textualmente. Un ejemplo, cuando dice, por ejemplo, uno de los salmos, aclaro que no soy buena para citar Biblia, entonces por lo general no recuerdo la cita bíblica. Cavaron una fosa contra mí, es cierto en el mundo espiritual. A ti, a nivel espiritual, te puedes meter en fosas. Te pueden sacar de tu cuerpo, te pueden sacar tu alma, te pueden poner en barcas, te pueden enviar a la tierra del olvido, te pueden amarrar, te pueden encadenar. Podremos hacer una sola sesión de horas contándoles cosas del mundo espiritual. Entonces, nosotros tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que nos llevará a toda verdad, que cuando leamos la palabra de Dios, nos dé ojos espirituales para poder leer literalmente lo que hay que leer literalmente y en sentido de parábola lo que hay que leer en sentido de parábola. Cuando a Jeremías lo echaron en un pozo, era un pozo espiritual. Y muchos de los textos nosotros nos perdemos porque lo leemos o como una historia y no entendemos la profundidad, o no vemos que hay una, digamos, como una parábola detrás de eso. Es decir, no nos lo están diciendo tan de frente porque, como decía el apóstol, ustedes son muy niños y por eso hay que darles leche, todavía no pueden comer alimentos sólidos. Muchos de nosotros somos todavía bebés
y nos toca solo lechita porque no entendemos el contexto, la profundidad de la palabra de Dios y entonces no podemos ver lo que hay detrás de los textos bíblicos. Entonces, cuando nosotros tenemos heridas de infancia, todos tenemos heridas de infancia, aquí nadie se zafa. Créanme que nadie se zafa. Cuando nosotros tenemos heridas de infancia y no las trabajamos y no queremos hacernos cargo y no nos damos el permiso de reconocer eso se vuelve patrones de conducta que atraen a nuestra vida todas las mismas circunstancias y personas que vuelven y ponen el dedo en la llaga de nuestra herida. A partir de mañana vamos a empezar por cada una de las heridas, son 5 heridas de base. Hoy estoy haciendo como la intro. Pero ¿qué pasa con eso? Que no solamente está todo el tema de la herida en sí mismo, que se vuelve una conducta y un patrón, sino que está la parte espiritual y álmica. Y esa parte espiritual y álmica es el campo de cultivo donde entra el enemigo y pone la interferencia. Este es un momento profético. Toma nota de esto que te voy a decir. Es un momento donde bíblicamente hablando y proféticamente hablando, el enemigo está suelto. Yo estuve 3 días en retiro. Omitiré detalles por respeto a las personas con las que compartí. Con un sacerdote exorcista. Las cosas que contaban, Netflix es un pálido reflejo de lo posible. Es más tremenda la realidad que las películas. Hay tanta brujería hoy que asombra, que parece mentira. Es una cosa que no se alcanzan a imaginar y no es el objeto de este reto. Pero esto, cuando empieza uno a profundizar y a comprender la base sobre la cual te imponen a ti eso, está en una persona que no ha trabajado su herida de infancia y una persona que está sin espiritualidad. Eso es como tener las puertas y las ventanas abiertas para que, como dice la palabra, entre el enemigo, que es un ladrón. Y como dice el texto sagrado, vino a robar, matar y destruir. Y es como una fiera dando vueltas, esperando el momento para acecharnos. Eso es heridas de infancia sin sanar, falta de espiritualidad. Entonces, por eso este reto, y he hecho varios retos de mi niño interior, de hecho, en mi canal de YouTube hay un reto de 21 días para sanar tu niño interior, que te lo recomiendo, está abierto, gratuito. Ya si lo quieres hacer más profundo, hay uno de pago, bastante accesible. Pero este reto va a tener un componente de espiritualidad y va a tener un componente de sanación. Yo no te pido que me creas, no es el objetivo de esto. De hecho, me expongo un montón haciendo este tipo de videos con esta connotación espiritual tan profunda, pero también lo estoy haciendo en acción de gracias por muchísima misericordia recibida y por el tener la oportunidad de despertar a un conocimiento que no es del común de las personas. Y no esto porque me sienta privilegiada ni especial, simplemente porque Dios así lo dispone, porque para eso es Dios. Pero el conocimiento espiritual que me ha permitido durante muchos años y realmente en los últimos meses tal vez y en particular en el último mes, creo que nunca lo había tenido tan profundo. Y sobre todo entender que lo que dice Efesios 6:10, esa sí me la sé de memoria. Nosotros no luchamos contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades que están en los aires. Lo dice muy claramente la palabra de Dios. Entonces, entender esas dos dimensiones, esto va a tener esas dos perspectivas, esas dos dimensiones, la perspectiva psicológica, que son lo que hace las heridas de infancia, que son 5, a ver si no me olvido, que siempre me olvida uno por lo general, rechazo, abandono, humillación, injusticia, siempre se me olvida, rechazo, abandono, humillación, injusticia, bueno, son 5, se me escapa la quinta en este momento, que tiene todo que ver con la estructuración de nuestra personalidad e incluso de nuestra corporalidad. Es muy interesante, vamos a tener como
digamos, base en la parte psicológica y teórica. Como base vamos a tener a Liz Bourbeau, es una autora muy interesante, que fue la que puso como en compilación todo el tema de las heridas de infancia y que además pudo conectar las heridas de infancia con el tema de la corporalidad, el cuerpo que tenemos, si somos delgaditas, más gorditas, más anchas de caderitas, demasiado finitas, demasiado menuditas, tiene muchísimo que ver con las heridas de infancia. De hecho, cuando uno trabaja estos temas, casi que de entrada cuando una persona te consulta, al verla te puedes dar cuenta de un montón de cosas solamente con la corporalidad. Porque el cuerpo está mostrando un montón de información que tiene que ver con esas heridas de infancia. Y eso lo describe de manera muy interesante Liz Bourbeau y lo vamos a abordar de manera, digamos, muy general, obviamente, porque es bastante profundo. Pero en cada una de las heridas vamos a ir conectando un poquito la parte espiritual. Yo aquí quisiera hacer una pausa y abrir micrófono, porque yo creo que debe tener la cabeza como que, ¡guau! Esta señora que nos está diciendo, más o menos así explosionada. Eh, Esperaría que esté explosionada, porque si no, entonces no me están entendiendo. Traición es la otra que me faltaba, gracias. No me estoy haciendo entender y yo necesito que puedan ver la profundidad de lo que les voy a mostrar en estos días. Así que siéntanse en libertad de preguntar, o así sea por el chat, si no te sientes muy cómodo o muy cómoda, porque es muy clave que entiendas los dos pilares con los que vamos a trabajar, la parte psicológica, de ponerlo de alguna manera, y la parte espiritual. Esos son los dos anclajes que vamos a tener. Mi Hasley, te escuchamos. Bueno, Glory, gracias por compartir con nosotros todo este tema que es tan importante y la importancia pues que le resaltas de poderlo trabajar. Te hago una pregunta. ¿Se pueden tener varias de las heridas? Sí, ¿Alguna, digamos, en profundidad o una principal, así? sí, sí. Podemos tener varias heridas. Por lo general tenemos una herida como predominante, una herida base, pero casi todos tenemos de todas las heridas un poquito. Y esto es bien complejo porque son tan determinantes las heridas que marcan la vida. Les voy a contar una historia muy particular, reciente. Una persona muy nerviosa, muy temerosa, grande. Grande, estoy hablando más de 60 años. Es más, creo que más de 70. Muy temerosa, pero así pues que nerviosa, como un sistema muy activado en lo nervioso. Y estando en oración, porque esto hay cosas que solo las revela el Espíritu de Dios. Reitero, puedes tener el mejor terapeuta del mundo, hay terapeutas maravillosos, la mejor constelación, lo que sea que sea que sea. Hay cosas que solo las revela el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo reveló que esta persona es una mujer, cuando tenía 5 añitos, tuvo un sueño donde fue atacada espiritualmente. Y en el ataque espiritual, y yo he vivido cosas que yo digo, si eso es verdad, uno lo siente, y puede que tú lo hayas sentido cuando la sensación de que en el sueño caes, que uno literalmente se despierta como que es una sensación de caída. Bueno, esta persona cuando tenía 5 añitos tuvo un ataque espiritual en la que la tiraron a una fosa. Tú tienes 5 años, te sueñas que te caes a una fosa, es supremamente vivido. ¿Cómo explicas a los 5 años que tuviste ese sueño? Pues como que lo pasas por alto porque, pues, ¿cómo explicas eso? ¿Sí? ¿Me siguen en la historia? 70 y tantos años después, a la persona, un fractal de su alma se quedó en la fosa. No sé si me están siguiendo. Yo sé que no es fácil lo que va a trabajar. Son 7 días que te voy a dejar la cabeza dando vueltas, porque son temas bien difíciles a nivel espiritual. Y hubo que, a nivel espiritual, eso son gracias y se requiere el instrumento correcto, hubo que sacar a la persona de la fosa. Y yo que soy testiga, porque he estado compartiendo con ella en estos días, noto el cambio tan increíble de una persona que le daba miedo montarse al ascensor y ahora se monta como nada, 70 y tantos años. Y eso fue un ataque espiritual donde tenía 5 añitos que la lanzaron a una fosa.
No sé si me estás siguiendo lo que te quiero mostrar. Es muy profundo lo que te estoy contando. Usted vivió 70 y tantos años de su vida muerta de miedo con las cosas más, que uno diría más bobas de la vida, como montarse un ascensor. O sea, ¿qué misterio tiene montarse el ascensor o subir unas escaleras eléctricas? Sígueme en la historia. La señora le hacen la liberación, la rescatan ese fractal del alma de la fosa, porque a nivel espiritual hay dimensiones, y al rescatarla de la fosa, la señora hoy se sube al ascensor tranquila. Y yo miro y digo, wow. O sea, 2 días antes había que pararse en la puerta del ascensor para que ella tuviera la certeza que no se le iba a cerrar el ascensor. ¿Me siguen? O sea, ella no quedaba tranquila que uno diera el botón, uno tenía que pararse. Haz de cuenta que aquí están las puertas del ascensor, uno se paraba y eso le daba la tranquilidad de que no se le iba a cerrar el ascensor, entonces ya salía o entraba según correspondiera. Ahora no, todos entramos y ella entra. Entra despacio porque tiene un tema de movilidad, pero entra. Ya no necesita que alguien se pare a detener la puerta. Y el origen hacía 70 años. A los 5 años, en un ataque espiritual durmiendo, donde la lanzaron a una fosa. ¿Me siguen? Yo sé que estoy hablando de misterios del mundo espiritual. Yo no estoy hablando aquí de psicología solamente. Estoy hablando de misterio espiritual. Entonces, por muy buen terapeuta que tú seas, si no te revela el Espíritu Santo eso, la señora va a seguir teniendo miedo a montarse un ascensor hasta que se muere. ¿Me siguen o no me siguen? ¿Muy chino, muy mandarín o necesitan que explique mejor? Porque es que de esto lo vamos a hablar todos los 7 días. Lo demás lo encuentras en la guía. Explícame la herida de rechazo, te la voy a explicar. Ah, sí, fácil. Estoy hablando de misterios espirituales. Demasiado silencio en la sala, una de dos, o les cayó la ficha o quedaron más perdidos. Pues Glory, gracias por la explicación. Te quisiera preguntar cómo hace uno conciencia de ese tipo de cosas, porque la señora afortunada, recordar que a los 5 años tuve ese sueño, porque si hay cosas que uno pues recordará y hay otras que por experiencia entre tú y yo sabemos que la mente las borra. Tocaste un tema clave, querida. Ella no lo recordó. Eso lo reveló el Espíritu Santo. Ahora, habría una posibilidad muy interesante, que aclaro no la manejo, que sería una regresión o una hipnosis para poder encontrar el origen de una fobia, por ejemplo. ¿Sí? Digamos que técnicamente hablando, hay personas expertas en hipnosis o en regresiones que pueden hacer que emerja ese recuerdo. Pero, pero, no digo que no sean buenas esas técnicas. De hecho, yo, digamos que entre mis intereses estaría aprender hipnosis. La verdad que me llama bastante la atención. Pero hay una parte de eso que va más profundo y que solo depende de tener las condiciones y las personas correctas para que se muestre esa verdad. Lo voy a decir en otros términos. Hay niveles del inconsciente tan profundos que ni una hipnosis ni una regresión te la va a mostrar. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, penetra todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones. Eso está en el libro de la sabiduría, capítulo 5. Para el Espíritu de Dios no hay tiempo, no hay espacio, no hay límite, no, o sea, Él conoce toda la verdad. Eso que les conté se lo reveló a un instrumento muy especial, el Espíritu Santo. Entonces, ya me entienden por qué les digo que, aunque hay técnicas muy bellas y todo conocimiento viene de Dios, eso es así, y hay terapeutas excelentes, sin discusión, sin este pedacito, el proceso siempre le va a faltar algo, siempre le va a faltar un pedacito. ¿Por qué? Porque hay información que solamente se da por revelación. Porque Hasby lo comentó muy oportunamente. El inconsciente tiene un mecanismo
defensivo, ustedes y yo todos, aquí nadie sabe, que eso que fue tan doloroso, difícil o inexplicable para mí, mi inconsciente es como si lo borrara y lo mete por allá en un cajón de archivo. Entonces, cuando tú tratas de hacer conciencia, pues no te acuerdas, no tienes ningún recuerdo, ninguna asociación, como que sí, no tienes información. Y por muy buen terapeuta o muy buena terapeuta con la que estés trabajando, esa persona también va a llegar hasta un punto, hasta un borde. Después de ese borde, solamente el Espíritu Santo te lo revela. Solo es revelación. Pero una cosa más compleja adicionalmente. Hay cosas que requieren, y esto no es para que sientan que entonces no hay posibilidades, y entonces ¿para qué nos dices todo eso si no hay opciones? No. Si tú estás escuchando esta información, te es correspondiente. Nadie está en la conversación que no le corresponde. Si tú estás viendo esto posteriormente en un video, te corresponde. Y te corresponde oírlo porque Dios te va a dar información y te va a traer los instrumentos necesarios. Hay una cosa que yo denomino portal de sanación. Los que han trabajado conmigo a nivel de terapéutico o en talleres o en Zoom o en lo que sea que hayan trabajado conmigo saben que cuando me lo permiten yo puedo ver eso. Decirte, mira, a los 5 años pasó tal cosa. Y tal cosa. Bueno, eso es un portal de sanación. Por eso ojalá no te pierdas ningún Zoom, porque va a haber momentos en los que el Señor va a permitir cosas. Es ahí y ahí. No es que estoy viendo la grabación de ayer y entonces usted dijo que tal. Vas a tener una comprensión a nivel cognitivo, pero a nivel energético y espiritual, lo que pasa, pasa cuando pasa. Entonces, cuando sucede eso, se muestra el portal de sanación. Volviendo a la historia de la señora, que reitero, pasó hace 2, 3 días. El instrumento le dice, mira, tú tuviste un sueño así, 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 tenías más o menos 5 años, a partir de eso sembró en ti una brecha en el alma que ha generado temor, porque claro, ¿cómo explicabas ese sueño? Bueno, le dio toda la explicación a la señora, se hizo el proceso de liberación de esa memoria de dolor en la que se instaló un espíritu de temor. El temor no es de Dios. Cuando tú tengas temor, cuestiónate. Cuando tengas temor, ora. Cuando tengas temor, alaba, porque el temor es un espíritu. ¿En serio, Gloria? En serio. Porque Dios es paz. Cuando uno está demasiado congestionado a nivel de su emocionalidad, ora, alaba, pon salmos, pon el Ave María, ojalá sea en hebreo o en latín, porque a los demonios les espanta todo lo que tiene que ver con la Madre María. Entonces, cuando aparece la información, inmediatamente Dios pone las condiciones. Cuando se revela una verdad espiritual, es porque está listo, en mis términos humanos, el portal de sanación para que esa persona sea liberada de eso que se está revelando. Pero claro, se requieren los instrumentos. Hay personas con dones y carismas espectaculares, bellísimos, que pueden ver esas cosas y que te pueden además ayudar, porque se requiere también la unción. Y aquí entramos en otra dimensión. Hay cosas que requieren, por ejemplo, de la unción sacerdotal. Ay, pero es que mira que hay cosas que requieren la unción sacerdotal. Hay cosas que requieren la unción de un don especial y particular. Por ejemplo, el don de liberación, eso es un don. Y lo digo con absoluto, profundo y total respeto, no todo pastor o sacerdote tiene don de liberación. No todo pastor o sacerdote tiene don de sanación. Mas no toda persona que tenga muchos dones tiene la unción sacerdotal. Entonces a veces se necesita de un instrumento con ciertos dones y de la parte, digamos, de la unción sacerdotal. No conozco muy bien cómo funcionan las iglesias de otras denominaciones no católicas, pero me imagino que también les hacen un proceso de formación, bueno, no tengo conocimiento, les pido excusas por eso. Pero hay cosas que se requiere, digamos, como una jerarquía de autoridad espiritual. Entonces, esto para decirles que si tú quieres hacer este reto realmente con alma, vida y corazón, yo te invito a que empieces a orar hoy mismo y pedirle a Dios que te muestre lo que tú necesitas trabajar
la brecha de tu alma, y que si es su divina y maravillosa voluntad se dé el portal de sanación durante los Zoom. Y si no se da durante estos 7 días, tú ya tengas la información para que sepas y estés con oídos y ojos atentos, el que tenga oídos para oír que oiga y ojos para ver que vea, para que te traiga o te lleve a donde están los instrumentos de bendición para que sanes esa brecha del alma. Porque créeme que si eso no pasa, para lo que viene como humanidad, estamos en tiempos proféticos, va a ser muy difícil y muy doloroso tu proceso de poder estar en comunión y poder estar poder ser el número de los elegidos, poder estar a la derecha del Señor. Porque dice la palabra de Dios que podrás decir Señor, 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 y Él te va a decir no te conozco. Porque hay tantas brechas en tu corazón, hay tanta brecha en tu alma, que diste lugar a que anide la oscuridad. Y entonces te va a decir, no te conozco. Entonces, si tú estás aquí, no te traje yo, te trajo el Señor. Si tú estás viendo esto después, que no sé cuándo lo puedas subir, pero si lo vas a ver cuando lo veas, no te traje yo. No tiene que ver con Gloria Inés Flores, tiene que ver con que te traje. ¿Por qué? Porque tu alma necesita esta información. Tu alma necesita esta sanación. Tu alma necesita esta liberación. Necesita estas comprensiones a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual. Y reconocer que el alma, que es donde habitan nuestras emociones y nuestros sentimientos, es donde trabaja el enemigo. El enemigo no puede afectar tu espíritu viene de Dios, pero tu alma sí. Y es tan complejo el tema del alma que a veces incluso el alma está desgarrada, está dolida, está abatida. Y a nivel espiritual eso hay que tener, digamos, la unción y la gracia para poder recuperar a la persona y ponerla en una dimensión. El mundo espiritual funciona con dimensiones, en una dimensión mucho mayor y de mucha mayor bendición. El adagio popular reza, dime con quién andas y te diré quién eres. Este es un tiempo, y yo hice un video sobre eso no hace mucho, en el que tienes que evaluar muy bien quién está a tu alrededor. Lamentablemente, caras vemos, corazones no sabemos. Yo he tenido que tener unas revelaciones muy dolorosas de gente que yo jamás me hubiera imaginado muchísimas cosas. Y ha sido muy doloroso ver realmente quién son. Entonces no te fíes. Pide mucho discernimiento, pide al Espíritu Santo que te revele, que te muestre, que te indique. Porque a veces el enemigo prácticamente lo tenemos en la casa. Literalmente. No estoy diciéndolo como una analogía, lo estoy diciendo de manera literal. Te voy a dejar otra vez un espacio porque yo sí quisiera que me pregunten, porque pues para hacer monólogo soy muy buena, a las 5 de la mañana yo sigo hablando, pero yo necesito que tú entiendas la profundidad de lo que yo te quiero mostrar y el compromiso que yo estoy poniendo en mi humanidad para que tú puedas llevarte un conocimiento espiritual. Te reitero, esto no lo vas a encontrar en la IA. La IA te va a hablar de las heridas del alma, pero este conocimiento espiritual, no, porque además no conviene que lo sepas. Te paso un datico adicional. Conviene que sigas dormido, conviene que sigas como un robot. Eso conviene mucho a un sistema. Que tú despiertes al mundo espiritual no conviene. Por eso mucha información está tan vetada, tan velada y tan oculta, porque además se requiere que discernimiento. Así que me gustaría que me pregunten en este momento. Hay demasiado silencio en la sala. Yo sé que estoy tirando bombas atómicas, pero nada. ¿Todo está tan claro? ¿No se dice por el chat? Porque les quiero mostrar entonces el video. Vamos a poner el video. Vamos aquí. Estoy en computador prestado, entonces a veces es como un poquito complejo. Aquí. Toda la pantalla. Compartir audio. Sí.
Glo, si nos estás hablando a nosotros, tenés el micrófono silenciado. ¿Acá me escuchan? Se me hace efecto acá. Deme un segundito. ¿Me Sí, escuchan ahí? ¿Se escuchamos. escucha? Bueno, entonces les decía que les voy a colocar un fragmento de YouTube de la película Nuestro Hogar, Los Mensajeros. Se llama así, Nuestro Hogar, Los Mensajeros. Les invito a que la vean. De cómo funcionan los espíritus oscuros, las entidades del mal. Cuando uno está en momentos de mucha fragilidad, cómo operan los espíritus inmundos. Entonces les voy a mostrar en este instante ese fragmento. Les toca leer porque a ver, Eu também fui abandonado, Janinha. el padre murió de la niña. Abandonei Contexto. meu filho. Essa é uma dor que parece que não sai da gente, sabe? Que parece que vai ficar com a gente pra sempre. Parece que não acaba. A vida não tá valendo muito a pena, mas é o melhor que se tem a fazer. Desistir, jogar tudo pro alto e ir embora. Eu fiz isso e eu Ei, moço feio, sai daqui, deixa minha irmã. Garota, eu faço a tua irmã acabar com a vida dela. Agora. Você quer ver? Não faz nada. Meu pai vai proteger a gente. Ele disse que Deus protege quem tem amor no coração. É muito filha de peixe mesmo. Cheia de argumento, né, menina? Joaninha, você lembra do veneno de rato que tá dentro da gaveta na sala? Vai lá pra gente, pega o veneno. Pega. Seu pai vai proteger você. O mundo tá um horror. Não ouve ele, Joaninha. Lembra do que o papai falou, a vida não acaba. No te- A veces uno siente como que lo mueven, lo tocan, es real. Ese es el mundo espiritual. Isso. Essa casa aqui vai fechar mesmo. Garanto, vai fechar. Você é pobre, não tem dinheiro. Ninguém vai te ajudar. Esse mundo tá podre, Joaninha. Vambora dele, vamos. Vem pra cá. Vamos. Joaninha. Marieta, você tá aqui. Eu fiquei com muita saudade do papai. Mas eu te amo, tá? Você salvou minha vida. Ei, garoto! Vai embora! Aqui não é lugar para espírito que nem... Volvamos acá. ¿Notaron lo que pasó en la película? Vamos a salir de aquí.
Por alguna razón no me deja, a ver si me están escuchando. Sí, sí se escucha. Listo, perfecto. Por alguna razón me sacó del computador. Muy bien, la veo bien. Note lo que pasó entonces allí. Excelente. Muere el papá y la niña Vente conmigo para eso. y los espíritus inmundos empiezan a decirle a la niña, no vale la pena, ves, porque no te vas, la vida es terrible, estás en pobreza, la vida es espantosa. Y allí inicia, por eso siempre yo he dicho que la ideación suicida y el suicidio es un espíritu. Y lo pudieron ver en la película. Así como pasó con la chica, esa situación como tan incómoda, por ponerla de alguna manera, así funciona. Así funciona el mundo espiritual. Entonces, cuando yo tengo una brecha en el alma, tengo un dolor en el alma, los espíritus inmundos me aparecen, me aprovechen y taca, 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 me empiezan a poner información, me empiezan a poner dolor. ¿Para qué? Para que yo me salga del orden divino y entre en depresión, en ansiedad, en estrés o en suicidio, incluso ideación suicida. Entonces, no es un tema menor de lo que estamos hablando aquí. Es un tema importante y por eso les digo que vamos a tener dos bases, la base psicológica y la base espiritual. Así que en este momento, si hay alguna pregunta, me gustaría escucharlas, porque yo sé que el video es como que me dicen, "Ah, ¿cómo así? Yo no sabía que eso pasa". ¿Sí? Eso pasa, así funciona. Bueno, lo que vimos en el video, Glory, evidentemente la niña fue atacada por espíritus que no, pues malos, ¿cierto? Porque Ajá. tengo, y en la película también, para quienes no han tenido la fortuna de verla, pues también hay espíritus, pues, o se pueden llamar así también, espíritus que la salvan. Sí, sí, los mensajeros. Ujú. Lo Exacto. que llamaríamos el ángel nuestro ángel de la guarda, los seres de luz, a veces un familiar que le dan permiso de acompañarnos, porque una vez que una persona parte y entra a la presencia del Altísimo, no puede venir así como de, ay, ya vengo que voy a dar una vueltica a mi familiar. No, ellos vienen con dispensación y a veces tienen la dispensación de acompañarnos o de en momentos muy críticos intervenir para evitar situaciones. En la película luego pasa otra escena, no la quise poner para no extendernos, en la que el niño también eran tres hijos. Sí, la niña pequeña, la niña mayor y el niño. El niño también está muy molesto, está muy como confrontado y este ser oscuro le dice cosas, le dice cosas, le dice cosas y provoca un incendio. El niño provoca un incendio. Afortunadamente aparece uno de sus guías, de sus seres de luz, le muestra, le aclara y bueno, el incendio se logra apagar y bueno, la cosa digamos que no pasó a mayores. Pero lo que muestra claramente el video, y así funciona, déjame que así funciona, no es Hollywood. Lo que muestra claramente el video es que es cuando yo tengo esas brechas tan profundas del alma, ahí es donde tengo como una zona donde puede ser infiltrado el enemigo y donde me siembra una información que es muy compleja porque es una información que empieza a calar a nivel del inconsciente. Entonces, mucho de lo que tú piensas y sientes ni siquiera es tuyo, es impuesto. Y es impuesto por la oscuridad. Entonces, todos esos pensamientos, digamos, de dolor, de sufrimiento, de angustia, de rabia, todo lo que te saque de la paz, que es nuestro orden y estado natural como hijos de Dios, ahí hay una afectación que tiene que ver con la parte espiritual. Obviamente, entender esto no es tan fácil, esto es también un proceso. Yo sé que los estoy dando una información casi como movilizadora, pero no estoy proponiendo un reto para que conversemos bonito y no pase nada. No, esto es un reto para que pasen cosas. Esto es un reto para que se transformen cosas. Y de antemano se digo, cuando entremos en profundidad, esto es como invitándolos a lo que vamos a hacer. Yo te pediría que pongas tu cámara y estés, porque es el compromiso contigo, no es conmigo. Porque tú puedes estar allí mientras estás haciendo 40 cosas y ni siquiera estás escuchando lo que te estoy proponiendo. Y eso también tiene un factor muy interesante.
no le conviene al enemigo que tú sepas, porque te zafas, te liberas. Por eso muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. El reto es abierto, el reto es gratuito, no te pedir ningún tipo de compensación por esto. Pero muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Porque muy pocos se van a atrever a dar el paso más profundo de comprender sus brechas del alma y de hacerse cargo de ellas y de hacer algunas cosas que probablemente se van a mostrar que es necesario que hagas. Tal vez oración, tal vez, no sé, agua bendita, no sé. Créanme que cada caso es bastante particular y diferente. Pero, como les digo, el conocimiento espiritual que me han permitido, tal vez en el último mes, y el que me han permitido por muchísimas razones en muchos momentos de mi vida, no lo vas a encontrar en la guía ni no, porque es mucha revelación. Y esa revelación, el que tiene oídos para oír, que oiga. Tú no estás aquí por casualidad, no vas a escuchar esta grabación por casualidad. Tu alma está buscando información, tu alma está buscando sanarse, tu alma está buscando ser liberada. Muchos de ustedes se pueden estar cautivos. No lo digo yo, lo dice Isaías en capítulo 59. Liberar de la esclavitud y sacar de las cárceles. Eso no es un texto que es una parábola, es un texto literal. Hay personas que espiritualmente están en cárceles y yo lo he visto porque Dios me ha permitido ver esas cosas. Yo he estado en cárceles un montón de veces, a mí me han hecho muchas cosas. Entonces, y tú dices, pero es que yo trato, yo intento, yo me esfuerzo. Pues sigue tratando, sigue intentando, sigue te esforzando porque no va a cambiar. Cuando no transformas el mundo espiritual, no se transforma el mundo físico. Como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Por eso el Señor le dijo a los apóstoles, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y que lo que aten en la tierra se ate en el cielo, y lo que desaten en la tierra se desata en el cielo, y lo que desaten en el cielo se desata en la tierra. Hay cosas que mientras no se trabajen a nivel espiritual, sigues dando vueltas en el círculo. Es como un bucle eterno en el que nada cambia. ¿Por qué? Porque todo está en el plano espiritual y requiere transformación. Lo que cambia aquí, cambia acá. Así que me gustaría escuchar preguntas. O esto está tan suficientemente claro que no hay preguntas. Así está que me pregunta. No, sí, o sea, preguntas yo creo que son muchas, Glory, ¿no? Así Porque es. creo que a medida que vayamos avanzando en los días, se van abriendo los portales y demás, y tú vas sintiendo y percibiendo la energía. Quienes ya hemos trabajado contigo sabemos esa bendición que tienes de podernos ayudar, ¿cierto? Lo importante y la recomendación de pronto que le doy a todas las personas que están conectadas acá es que se tomen este espacio, que puedan tener esta liberación y que de verdad yo que ya he trabajado con Gloria en otros aspectos, ha sido para mí una bendición hacerlo, conocerse y entrar no es fácil, pero es necesario. Es Eso es. necesario y si tienen preguntas, pues invito también a los demás para que pregunten porque pues yo creo que preguntan mucho. Gloria, ahorita que mostraba la película de los mensajeros, que es la segunda parte de Nuestro Hogar, yo no entendía, por ejemplo, por qué el papá quería, o sea, quería como ayudarlos y sabía lo que iba a pasar y no podía, que lo ataba a ese árbol. La culpa. Porque él, para contexto de todos de la película, hay tres personajes en la película. Uno era el medium, el papá que era el papá de los niños, era como el que tenía la casa de acogida espiritual, y había un hombre rico. Esos tres personajes en el plano espiritual habían hecho un acuerdo de almas para venir a ayudar al mundo. Entonces uno venía como medium, el otro venía a poner el espacio y a servir como medium, y el otro tenía la plata para subsidiar la casa. Y cada uno falló en proporciones diferentes, pero falló. El espíritu que asustaba al niño era un medium, que le pudo el ego y se desvió. El señor que era el papá de los niños,
también tuvo, digamos, como en lo humano muchos errores y terminó muriendo sin hacer la misión, que la misión era sacar en la casa espiritual adelante. Y el rico, no les voy a spoilear la película, en el primer momento de la película también falló, porque teniendo la oportunidad económicamente de subsidiar el proyecto, pues como que, bueno, pues allá ustedes, a mí me va muy bien, yo no necesito eso, como una cosa así. Entonces, las personas que vienen con un proyecto de servicio espiritual, si no están como atentas a ese llamado del alma, digámoslo así, pues es muy fácil que la oscuridad te saque, te desvíe del camino. Porque una persona que viene a servir, que se saca del camino, son muchas almas que se pierden. Entonces, si yo vengo a salvar almas, por ejemplo, y a mí me sacan del camino, me sacan no solamente a mí y a los que yo iba a salvar, porque yo no pude hacer la misión. Entonces, en este momento, que estamos en un momento profético, hay muchas personas que tienen un llamado en servicio a Dios, que están siendo sacadas del camino, están siendo llevadas al mundo, digámoslo pues en esos términos. ¿Para qué? Porque detrás de esa personita es como un efecto dominó. No sé si me hago entender con la analogía. Yo tuve esta personita que venía para el servicio y esta personita venía a hablarle a 50, por dar un ejemplo. Bueno, son 51 que quedaron por fuera del camino. Más claro, por aquí permítame que veo algo en el chat. La película se llama Nuestro Hogar. Hay dos, Nuestro Hogar Sola y Nuestro Hogar Los Mensajeros. Está basada en las vivencias de Chico Javier, que fue un vidente brasileño supremamente reconocido. ¿Preguntas? Así, pregunta usted, aproveche y pregunte, mija, porque aquí la gente no pregunta. Sí, eso estoy viendo. Bueno, Glory, cuando mencionabas acerca de las brechas del alma, una cosa, bueno, las heridas del niño, ¿cierto? Que mencionabas que eran 5, ¿esas brechas están totalmente relacionadas con esas heridas? O digamos, hay otras brechas, ahí pueden haber una herida con 5 brechas, por ponerte un ejemplo. Ponerlo así en numérico es como muy difícil, pero por lo general la brecha del alma es una herida profunda del alma. Es un momento de vulnerabilidad, digamos, nuestra, en las que se generó como una llaga del alma, que es el lugar propicio para que el enemigo siembre su maldad. Y esa brecha termina construyendo en nosotros una personalidad. Entonces, por ejemplo, la herida de traición genera una personalidad controladora. Y así sucesivamente, porque no voy a entrar en cada una de ellas por ahora. Y entonces, ¿qué hace el enemigo? Te pone todas las personas y circunstancias que profundizan tu dolor y tus brechas. Y que te van desconectando de la fuente, que la fuente es Dios, llámalo como elijas llamarlo, porque te desconectan del amor y te desconectan de la paz. Entonces, volviendo al ejemplo de la herida de traición, máscara controlador, entonces te consigues todos los novios infieles. Obvio, no hay manera, tienes que conseguirte un infiel porque es lo que va a coincidir con tu brecha, con tu herida. Y así con cada cosa. Esto Pero mira, es Glory, muy, muy grande, ¿no? Es muy profundo. Dale, mi Hasli. pero mira, como ahora que lo mencionas de esta forma, también cuando empiezas a hacer conciencia sobre no el por qué, o sea, como esas situaciones repetitivas, ya cuando lo miras desde otro punto de vista, te están alertando en qué tienes que trabajar y no lo tomas como la herida y sí, duele y etcétera, pero entonces ya dice, allá hay algo que tengo que trabajar. Exacto, exacto, lo pusiste en las palabras correctas. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Pues porque el alma nos te está mostrando dónde necesitas cerrar, donde necesitas sanar, donde necesitas hacerte cargo. Pero lo que solemos hacer todos, yo la primera, es renegar de lo que nos pasa, culpar al otro y no hacernos cargo. Y hacernos cargo, en muchos casos, va a requerir, por ejemplo, que hagas terapia, por ejemplo, que ores,
Por ejemplo, que busques un grupo de oración o una congregación ABCY, porque hay cosas que no podemos hacer solos. No, pero mire, yo voy súper orante, yo me hago 20.000 oraciones al día. Maravilloso, me encanta. A veces necesitamos de un instrumento que tenga el don. A veces necesitamos ese instrumento que tenga el don. Entonces, cuando hacemos conciencia de estos temas, tenemos que empezar a pedirle al Señor, Señor, muéstrame. Señor, muéstrame, por ejemplo, qué terapia me puede servir. Señor, muéstrame qué persona puede ayudarme que tenga el don. Porque yo puedo decir misa, pero si no tengo el don, no tengo el don. Hay gente que predica muy lindo, pero no tiene unción. Y la unción es una gracia, eso no se puede comprar, eso no es un curso. ¿Me hago entender? Mira, acá hay una pregunta. ¿Una herida del alma puede abrir diversas brechas? Es cierto. Y no necesariamente en las personas es de manera igual. Nosotros vamos a hablar de las heridas de infancia como una base, como una plataforma sobre la que vamos a poder interactuar. Pero en cada persona opera de manera supremamente diferente. Ejemplo de el efecto de una herida de infancia, buscar el reconocimiento y ser vista. Es una niña que no fue vista. Eso lo digo con profundo respeto. Sobre todo las mujeres, yo no sé tanto los hombres, pero las mujeres que se hacen tantas cosas y se ponen y se quitan y se aumentan y se todas las cosas. Nada es bueno ni nada es malo. Pero realmente lo que hay detrás de eso es una mujer que no fue vista. Entonces se pone todo eso para que la vean. Me siguen en el ejemplo, quiero ser muy respetuosa. No estoy diciendo que está bien o mal. De hecho, tengo un hermano que es cirujano plástico. No estoy diciendo que es bueno o es malo. Lo que pasa es que no todo el mundo se da el tiempo y el trabajo de reconocer por qué hace lo que hace. Por qué se puso lo que se puso, o se quitó lo que se quitó, se aumentó lo que sea que sea que sea. ¿Por qué? Porque necesita que la vean. Eso es una niña herida que no fue vista. ¿Me siguen? Entonces, si estuviéramos conscientes y despiertos, antes de tomar cualquier decisión, pensaríamos por qué estoy tomando esta decisión. Ah, es que estoy actuando desde mi niña herida, que no fue vista, entonces necesito que me vean y por eso entonces me opero cual Kardashian y me hago 400 cosas. Nada es bueno, nada es malo, reitero, pero lo estoy haciendo por las razones equivocadas. Porque igual no me van a ver como yo quiero que me vean, sino que me van a ver por todo lo que tengo adicional. No sé si me están entendiendo lo que les quiero mostrar. Por acá hay una pregunta. Si hace unos años viví una situación similar a la de la película y ahora estoy percibiendo cosas que están impactando mi relación y a mí como persona eso puede estar relacionado, sí, sí, claro. Claro, porque las brechas, lo voy a poner en otros términos, para la persona que hizo la consulta y para todos. Cuando, por ejemplo, hacemos nosotros el péndulo hebreo, que aquí tengo 2 maestras de péndulo hebreo. Cuando hacemos péndulo hebreo, la primera cosa que uno hace es diagnosticar posesión. Y si tú escuchas la palabra posesión, eso suena como la película de Emily Rose, El Exorcista, la muñequita maldita, toda esa cosa, ¿cierto? No, resulta que posesión es eso que vieron allí, el ser oscuro ahí hablando al oído, eso es una posesión. Son entidades oscuras que tienes contigo y alrededor de ti. Entonces, si yo tengo una brecha desde la infancia que abrió el espacio para la oscuridad, oscuridad trae oscuridad. Nada que hacer. Eso es como el parche de amigos. Vengan que aquí está bueno. Literal. Entonces, mientras yo no tenga esa limpieza a nivel del espíritu, voy a seguir atrayendo situaciones, personas y circunstancias que traigan oscuridad. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y esto vale para decir que, por favor, tenemos que aprender a pedirle al Señor los ojos del espíritu.
porque hay gente muy linda, hay hombres muy bellos, además, preciosísimos, como unos diablos. Son unos verdaderos diablos. Tome nota de esto que le voy a decir, y no es una exageración. Hay seres sin alma, hay seres que son demonios encarnados. Somos, elijo pensarlo así, pero no sé, sí, somos muy poquitos los que somos seres con alma, llenos de vicios y de enredos, pero con alma. Muchas de las personas con las que tú interactúas son seres sin alma o son demonios encarnados. En términos del despertar de la conciencia modernos, NPCs. ¿Te acuerdas Javier Wolkoff cuando habla de los NPC? Fíjate, es decir, son seres sin alma. Por eso hay gente que hace las cosas que hace y que uno dice, pero ¿cómo pudo hacer eso? Es como si no tuviera alma. Efectivamente, es que él no tiene alma. Entonces, ojo con quién te metes, porque puede verse muy bello por fuera, pero ser literalmente un demonio. Créanme que conozco más de uno encarnado. Así como hay ángeles encarnados, bueno, hay demonios encarnados. Y hay seres sin alma. Sin alma. Como los dramas que andan por allí sin alma. Matan y descuartizan y hacen todo lo que hacen, pero no tienen alma. Es real, es así literal. Glory, Entonces, hay que porque buscar mucho la sanación. Dime. ahora que mencionas entonces el alma, bueno, de todo lo de lo que, parte de lo que hemos hablado, el alma viene con un propósito, el alma cuida este empaque que tenemos porque es lo que dices. Entonces, si le damos cabida a que otra cosa se meta en este cuerpo, pues va a ser todas esas situaciones de impacto hacia otras personas como matar, crear guerras y etcétera y se apoderan de ellos, es otro tipo de espíritus. Entonces, por eso el alma es como un guerrero que protege y también es un niño que tenemos que cuidar y que viene desde muy chiquito y que hay que mirarle todas las brechas para evitar precisamente que, que por esas brechas se metan y ocupen este empaque que viene a cumplir un propósito. Tal cual. Y doy una información adicional a eso y una historia y le doy la palabra a Cori. Hace un tiempo, que de hecho Cori me ayudó muchísimo en ese caso, tuvimos el caso de una señora de Londres. Omitiré pues detalles por obvias razones. Y ella me dice, Gloria, es que tenemos el caso de el hermano de mi pareja, que es un adicto, pero adicto de esos de calle, o sea, adicto mal, no el adicto social, no, adicto perdido, pues. Entonces, yo dije, pero yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacerle un péndulo hebreo sin permiso. Me dijo, no, es que él en un momento de lucidez me pidió ayuda. Es más, me dio su documento de identificación y me pidió ayuda. Le dije, hagamos una cosa, reúnanse ustedes, era la señora con su pareja y unas amigas, y nosotras acá, yo hago el péndulo breve y le pido a Cori que me ayude con la oración y ustedes ya oran. Para hacerle el cuento breve, porque la historia es más larga, era un ser sin alma. Parece ser que él había hecho algo malo, no sabemos qué, y pues tampoco venía el caso, y su alma se fue. Cuando su alma se va, lo tomaron entidades oscuras y habitaban en él. Entonces, esas entidades hacían que él consumiera y quisiera todas las tonteras que hacían. Cuando logramos limpiarle, liberarle, eso fue una gracia con la Madre María. Les digo, el cuento es muy largo, pero la versión resumida. Y él puede recuperarse y recuperar y entrar otra vez en su cuerpo. El hombre dejó la adicción. Entonces, las adicciones también son espíritus. Por eso los procesos las personas que son adictas, no solamente funciona la desintoxicación y todo lo que hacen a nivel psicológico, sino que se necesita una liberación. Cori, y después leemos aquí un mensajito. Dale, Cori. Bien, buenas noches a todos. En relación a lo que planteó la compañera hace un momento en el chat, que vos respondiste sobre la posesión y por ahí esos espíritus, no es que uno escucha una voz externa tal cual como lo plantea en la película, sino que
son pensamientos que vienen, es como, o sea, son pensamientos o sentimientos que nos perturban, ¿sí? Y que son autodestructivos. Y cuando podemos identificar ese tipo de cosas que nos desestabilizan, que perdemos nuestra paz, ¿sí? Ahí, o sea, lo comento para que también todas las personas que están acá y quienes escuchen puedan poner atención a pensamientos y a sentimientos que los desestabilizan, que les roban la paz, que se autoinfringen daño, ¿sí? O tienen pensamientos destructivos hacia otros. No es un tema de la persona en sí, sino que hay algún espíritu o una posesión que está manipulando a la persona y le roba, o sea, le roba la calma primero y después le hace creer que, o sea, que la persona está dañada, pero no está dañada la persona, sino que es una influencia oscura, una influencia externa que la está manipulando porque justamente la persona tiene esas brechas que está mencionando Glo, ¿no? Así es, tal cual es. Por eso les decía hace un rato, y reitero, esto es con profundo respeto. Por muy buen terapeuta que sea el terapeuta, llega hasta un punto. Y de ahí no puede pasar. Porque ya lo que sigue es un plano espiritual. Y ese plano espiritual es por revelación. Y ese plano espiritual requiere unción o el don. Y con profundo respeto, no todos los terapeutas tienen la revelación ni tienen la unción. Entonces, hasta aquí, como que listo, te ayudo y te acompaño hasta este pedacito. Más de allí no te puedo acompañar. Obviamente ni siquiera son conscientes de eso. Porque tú no escuchas hablar de terapias con componente espiritual, eso es una cosa exótica. Sí, en muchas terapias hermosas, maravillosas, pero yo por eso insisto tanto, sin el componente espiritual, la patica está coja. Y el componente espiritual, hay aspectos digamos, de las brechas de infancia y del mundo espiritual que no hay manera, no lo podemos cambiar, no lo puedes evitar. Sí o sí necesitas la presencia de Jesús, sí o sí necesitas la autoridad del nombre sobre todo el nombre. Ah, pero es que yo no creo en nada. Complejo, porque de verdad que hay aspectos que solamente esa dimensión la pueden trabajar. Y ahí es donde, digamos que también de entrada es una invitación a abrir la mente, porque vuelvo y les digo, vamos a trabajar mucho misterio. Tú te metes a la guía y dices, dime cuáles son las 5 heridas de infancia, te la sacan. Es más, pueden hacer el ejercicio. Soy una mujer de tantos años, tuve estas circunstancias, no sé, a los 3 años mi papá nos abandonó, y el chat te dice, ah, sí, eso es una herida, tal cosa. Pero llega hasta aquí, y ahí no pasa, porque lo demás es revelación. Lo demás es revelación. Y ahí es donde vamos a abundar. Vamos a trabajar la conciencia general de la herida, porque también hay que entender que a nivel psicológico tenemos unas estructuras, todos, pero que vamos a incorporar esto y a incorporar unos textos bíblicos también. Porque, vuelvo y digo, en la palabra de Dios hay muchas pistas, pero no las sabemos. Un componente que vamos a trabajar, miren lo que vamos a trabajar 5 heridas, día 2, 3, 4, 5, 6, y el día 7 vamos a trabajar un poquito de transgeneracional y sanación. Esto es contexto grande, porque si te vuelvo a ver mañana aquí es porque estás comprometido con tu alma. Si hay más personas mañana aquí es porque estás consciente que sí, y sé que ha pasado, y mientras hemos ido hablando te han llegado personas a la mente. Por favor, avísale de este chat, avísale de esto que estamos haciendo. No te las pusieron por casualidad. Fue tu alma diciéndole, fulano necesita esto, mengano necesita esto. Ojo, hay que invitar a X o Y persona. No es una casualidad. En el mundo espiritual nada es casual, todo es sincrónico. Entonces vamos a trabajar las 5 heridas porque es la base, pero vamos a trabajar los textos bíblicos, vamos a hacer unas meditaciones, vamos a hacer mucho trabajo interior.
pero sí requiero invitarte a tener la mente muy abierta. El mundo espiritual es difícil de entender cuando yo tengo una estructura muy plantada y muy organizada. Cuando yo te hablo del mundo espiritual, son misterios, como en lo que les conté de la persona que se fue. En el sueño la tiraron a un abismo. Cuando te digan en el mundo espiritual, te pueden meter en una cárcel espiritual, es cierto. En el mundo espiritual te pueden poner cadenas, en el mundo espiritual te pueden poner. Me puedo quedar aquí hablándoles y amanece. Entonces, sí requieres tener una apertura mental, si no, créeme que es como que esta señora está loca. Es más, te puedo estar generando en este momento un montón de aversión, como que qué pereza esta señora. Me encanta, porque está mostrando el bicho que tenés ahí. Si te genera en este momento malestar, es el bicho que tenés ahí que dice, ay, no, andate, andate, porque sabe que si te quedas, se va a tener que ir. Es de ese nivel. Es de ese nivel. Y yo ya sé, entonces no fijar conmigo, créeme que no me interpelas a mí. Lo que yo te estoy hablando es verdad, es misterio. Entonces, eso que puedas tener ahí está como que, ay, madre, señora, me va a dejar acá. ¿Mm? Entonces, con esto cierro. Me gustaría hacer algún espacio para preguntas. Ustedes no preguntan porque no quieren. Y no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. A mí nada me incomoda, no tengo problema en responderte. Eh, si está dentro de mi conocimiento, créeme que te lo voy a decir. Y así voy a hacer una salvedad. Yo le voy a dar la gloria siempre a Dios. Así que si Dios me muestra algo y te lo tengo que decir, te lo voy a decir. Yo no voy a cuidarte a ti, sino que voy a decir lo que tengo que decir. Los que han trabajado conmigo saben que es así. Yo no adorno. No te lo voy a decir groseramente, no voy a ser eh, maleducada, pero la gloria es para Dios, no para ti ni para mí. Que yo te voy a decir lo que te tenga que decir si me lo muestran. Así, suáquete. Porque al demonio no se le da permiso, ni se le da relevancia. Se le pone en el lugar que le corresponde. Por ahí me preguntan que cuál sería el mejor camino para averiguar cosas. Un péndulo hebreo. Definitivamente un péndulo hebreo, porque el péndulo hebreo diagnostica. No diagnostica heridas del alma, aunque hay un péndulo hebreo, hay un protocolo para las heridas de infancia. Posesión, magia, larvas y miasmas. Y luego trabaja de fondo, pues. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo está muy claro? No estoy en mi casa, entonces lamento los ruidos de fondo, pero no tengo cómo evitarlos. ¿Todo es claro? Sí, Glory, que más que claro, yo creo que a medida que vayamos avanzando, se van a venir muchas preguntas y cuando vienen los pensamientos y cuando empieces a hacer tu trabajo, que uno empieza a sentir que le duele la cabeza, etcétera. Entonces pienso que es como dejar que avance el proceso. Sí, sí, sí. Y tocaste un tema muy importante y por eso la invitación a la apertura mental. Cuando ya entramos en profundidad, porque aquí yo hice fue como un panorama, te necesito presente. Presente es muy presente. Y muy presente es, ojalá con cámara, y muy presente es, me está pasando tal cosa cuando tú dices eso. Sí necesitamos manejar tiempos, porque no puedo hacer, digamos, una terapia personalizada en un Zoom, pero que seas muy concreta en las historias. Me está pasando esto. No, y es que cuando yo tenía 5, no, no, espérate, porque no podemos hacer una sesión personalizada. Y si ya necesitas eso, pues pide la partecita. Pero que estés muy presente y te des el permiso de decirme, a mí me pasa que a mí me está doliendo, la veo y me da rabia. Necesito que lo digas. Pues no es conmigo, no es conmigo. Créeme que yo ay, me miro feo, ay, no, me sentí mal. No, no, no. En este punto de mi vida, ya que me vienes bien o mal, tiene más que ver contigo que conmigo. Entonces, es importante como que puedas permitirte
realmente estar, no como un observador pasivo, sino como un observador activo, muy, muy activo. Y si te salen preguntas de pronto como entre hoy y mañana, pues tenlas allí. Podemos iniciar mañana con un pequeño franja de preguntitas que hayan surgido de pronto a raíz de lo que empezamos a conversar. Vamos a entrar con una herida directamente mañana. Vamos a trabajar un texto asociado con la herida, me refiero a un texto bíblico, y según cómo se desenvuelvan las cosas, pues vamos a trabajar un poquito de sanación y de liberación. Cori. Relacionado a lo que estabas diciendo recién de la observación activa y lo que por ahí se te revela o lo que puedes ver o percibir de quienes estamos en el Zoom, no solo eso, sino que, o sea, he participado en muchos también de los tuyos, sino que la energía del grupo, que es lo que hablabas también al comienzo, o sea, es este grupo, somos los que somos y estamos los que estamos, porque así debía ser. Entonces, a veces hay algo que le ocurre a una persona, pero se manifiesta en otra, ¿sí? O sea, son cosas mágicas, diríamos, entre comillas, pero o que resuena en más de una. Entonces, supongamos una situación así, que Has es la que más participó y es con la que tengo confianza porque conozco de quiénes están. Supongamos que a Has hay algo que se le está movilizando, pero se manifiesta en mí, por ejemplo, y empiezo a llorar y yo no sé por qué, y eso no es mío, y es de alguien del grupo, ¿sí? Entonces, acá funcionamos entre todos los que estamos para poder liberar. Por eso lo que dice Glo es súper importante que podamos participar todos y no solo participar desde, o sea, desde el hacer preguntas, intervenciones, o algún conocimiento o algo que se le presente a las personas que estamos, sino también con la cámara, porque entonces nos podemos ver, porque así como o sea, estamos pero no estamos. Sí, Una cosa así. además porque hay una cosa clarísima, yo no soy adivina. Si tú estás ahí modo entidad, no estás, para mí no estás, porque no te puedo ver, no te puedo percibir, no puedo notar lo que te está pasando. Yo soy coach ontológica, y como coach ontológica estoy formada para observar lo que te está pasando a nivel de tus emociones y de tu cuerpo. Modo entidad no puedo saber qué te está pasando. Así que tal vez estás en un momento, en un Zoom, donde hay un portal de sanación, y tú te estás perdiendo el portal de sanación porque estás como una entidad. Es decir, iPhone tal, no sé qué, no estás. Y no tiene que ver conmigo. Yo he estado en reuniones de Zoom donde si no pones esta cámara te sacan. Así de literal. Reitero, eso es un regalo. Tú verás si lo dejas empacado o lo destapas. Y destaparlo es que estés presente. Porque así, créeme que no voy a percibir nada porque yo no adivino. Eso sí, no, bola de cristal no tengo, chicas y chicos. No sé si hay chicos porque no puedo ver toda la pantalla y me tengo que quedarme en el celular. Bola de cristal no tengo, afortunadamente. Entonces, entrar en un reto no es el trabajo del facilitador. Entrar en un reto es tu trabajo. Yo te pongo unas pistas, unas pautas, unas orientaciones y puedo ayudarte más de lo que te puedas imaginar, pero te tengo que ver porque créeme que no adivino. O sea, no. Y vale la pena también decir que si alguno tiene una percepción, por favor no la diga, me lo escribe por interno y lo revisamos. Porque si no, entonces esto se vuelve una cosa que no corresponde. Entonces, me lo escribe por interno, no en el chat grupal. Me parece que tengo la sensación que, y lo revisamos. Y lo trabajamos, obviamente, porque si se está mostrando es porque se está mostrando. El sobrepeso tiene que ver con herida de humillación. La herida de humillación tiene que ver con el sobrepeso. Bueno, si no hay más preguntas, quedamos hasta aquí. Escucho o leo en este instante. Todo está claramente explicado. Perfecto. Entonces, mañana nos volvemos a encontrar 8 de la noche. Vamos a trabajar la primera herida, que es la herida de rechazo. Es la herida número 1 que tenemos
los seres humanos, herida de rechazo. Esa es la que vamos a trabajar el día de mañana. Y como les digo, pues vamos a ir avanzando en qué se muestra con la herida, pero también el componente espiritual de la herida. Y depende de cómo se muevan un poquito las cosas, bueno, vamos ahí a generar un espacio de sanación, en una meditación. No he querido tener un guión tan cerradito, lo tengo un poco flexible, porque iré percibiendo un poquito cómo va la energía del grupo y desde ahí vamos a trabajar. Les agradezco un montón. Por favor, comparte esta información. Sería muy lindo que más personas estén en el reto, no porque sea para mi buena gloria, así hayan 2 personas, yo voy a hacer el reto los 7 días, sino porque es la forma de que también ayudemos a otras personas. Si ustedes se dieran cuenta cuántas personas necesitan esto, la sala estaría atiborrada. Atiborrada. Es lo único que les puedo decir. Hay tanta urgencia y necesidad del mundo espiritual y de sanar que la gente ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando. Y estamos en tiempos perfectos. Entonces, de verdad, no por vanagloria, no por mí, reitero, esto no tiene ningún costo, es porque hay mucha necesidad. Y reitero nuevamente, mucho de lo que yo les comparto es por revelación y gracia y otro es porque yo lo he vivido. No me lo contaron, no lo leí. Entonces, cuando hay el Señor te permite tener comprensiones y conciencia, pues son para un bien mayor. Bueno, eso es lo que estoy haciendo con esta red. ¿Vale? Me encantará volverlos a ver y reitero, voy a empezar a ser un poquito exigente con el tema de la cámara porque sí vamos a entrar en profundidad mañana. Bueno, cuídense mucho, bendiciones, una buena noche. Chao, chao. Gracias, chao. Chao.